no más sin antes recordarles que cada exposición tiene media hora de tiempo para su desarrollo. Posteriormente a ello vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y además, si ustedes gustan, vamos a iniciar también un debate. Ese espacio va a tener más o menos unos entre 20 a 30 minutos en base al tiempo que podamos nosotros tener. También les recordamos que en la jornada de la tarde vamos a pasar al auditorio Salvador Romero, que queda acá en la parte de atrás, para desarrollar ya el programa especificado para la tarde. Sin más que decirles, tengo el gusto de invitar al profesor Luciano Wexel Severo, docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, Brasil. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos, buenos días a todas. En primer lugar, quiero expresar mi gran satisfacción de estar acá con ustedes. Es siempre un encanto y un agrado muy grande venir a Bolivia, venir a La Paz, que a todos los latinoamericanos y los latinoamericanistas nos llena de fuerza por su historia, por su fuerza intensa de su población, de su pueblo, y entonces reafirmar eso, mi gran satisfacción de estar acá en la UNSA. He venido otras veces a la ciudad y a la universidad y esa es la primera vez que tengo esa satisfacción de exponer ideas y de discutir pensamientos. Entonces agradecer en la figura del doctor Waldo Albarracín, el rector de la UNSA, y también el licenciado Javier Gómez de CEDLA, y los organizadores de la cátedra libre Marcelo Quiroga Santa Cruz, especialmente por medio del nombre del profesor Mirko Ortiz. Muchas gracias. Empecemos entonces la exposición. Yo quiero hablar un poco de historia económica, de historia del pensamiento económico, y empiezo 400 años atrás exactamente, en el año 1614, cuando un napolitano llamado Antonio Serra escribió un pequeño librito, cuyo título era el siguiente: ¿Cómo un país sin yacimientos puede tener abundancia de oro y plata? Esa era la propuesta de Antonio Serra hace 400 años. ¿Cómo un país que no tiene yacimientos puede tener abundancia de oro y plata? En 1614, ese planteamiento tenía que ver con el mercantilismo, la posibilidad de construir una economía nacional y por medio del comercio y del fortalecimiento de una cierta estructura productiva que en aquel momento todavía era manufacturera y no industrial, ascender en el escenario de las naciones. Italia todavía no estaba unificada. Vamos un poco más adelante y llegamos a 1650 aproximadamente. Hay un economista inglés llamado William Petty. Petty presenta una serie de encargos los cuales el Estado inglés debería seguir en una estrategia de atrapar a la potencia hegemónica en aquel momento que era Francia. Es decir, William Petty propone que el Estado inglés, por medio de políticas públicas, fortalezca su aparato productivo nacional y sobrepase a Francia. Si ustedes todos se acuerdan que Inglaterra tenía menos población, menos tierras, menos rebaño, menos soldados y menos recursos que Francia. Sin embargo, hay una propuesta por parte de un pensador inglés de construir una estrategia de ascensión del Estado Nacional inglés, una estrategia de desarrollo nacional. Después de eso, miren qué interesante. Inglaterra asciende en el escenario internacional, va asumiendo poco a poco un rol de potencia hegemónica,
Y ahí vienen las contribuciones que en la economía nosotros tanto estudiamos de Adam Smith y de David Ricardo. Vean que Inglaterra, para ascender a la condición de potencia hegemónica, se utiliza del intervencionismo, del proteccionismo, de la acción planificada del Estado en la economía, y a partir del momento que Inglaterra asciende a esa condición, hace lo siguiente: patea la escalera. Esa expresión es utilizada por un autor llamado Frederick List. Es decir, Inglaterra asciende a potencia hegemónica protegiendo su economía con fuerte presencia del Estado en la planificación de ese proceso, y a partir de eso, cuando se torna una potencia hegemónica, cambia la versión y plantea el libre mercado, que es la propuesta de David Ricardo y Adam Smith. List, alrededor de los años 20 del siglo XIX, en 1827 más o menos, utilizando ideas de los americanos, sobre todo Carey y Hamilton, List propone que la economía tiene tres planes: un plan más bajo que un plan individual, un plan nacional y un plan mundial. Una esfera individual, una esfera nacional y una esfera internacional. List entonces plantea que el Estado nacional debe encargarse de promocionar la economía nacional. Es decir, la economía individual es finita, fenece, dura poco, y la economía internacional es controlada por los grandes, en aquel momento por Inglaterra. La propuesta de List en Alemania es reforzar un proyecto nacional de desarrollo, que cuenta con un elemento para nosotros muy importante, que quizá después trabajemos, que es el tema de la integración regional. En aquel caso, la integración de los estados, de los 38 estados alemanes, que se unificaron al final de ese siglo XIX. Vean que ese tema de la industrialización entonces está presente a por lo menos 400 años de alguna manera en el pensamiento económico, y alrededor de 1920 hay un autor de Rumanía, rumeno, que se llama Mihail Manoilescu, que propone por medio de un libro que se llama Teoría del Proteccionismo. Proteccionismo que hoy es una palabra, es casi una mala palabra, es condenada por la Organización Mundial del Comercio. El proteccionismo que, según List, fue la escalera por la cual Inglaterra se monta y se sube y después patea la escalera cuando está arriba. Le recomiendo un librito de un surcoreano llamado Ha Jung-chang, que se llama Pateando la escalera, que trata justamente de la interpretación de las estrategias de desarrollo de los países actualmente desarrollados versus su discurso de libre mercado. Es decir, se ejecuta una política extremadamente intervencionista de planificación, de proteccionismo, de fomento a la industria nacional naciente. Sin embargo, se vende un discurso librecambista a la Smith, a la Ricardo. Esto todo que parece muy etéreo o suelto, pronto, en los próximos minutos, lo ataremos y va a tener su gran explicación. Mihail Manoilescu, entonces, en 1920 plantea la teoría del proteccionismo. Pocos años después, hay un argentino de Tucumán llamado Raúl Prebisch, que la mayoría de ustedes lo debe conocer, que funda a partir de un documento llamado el Manifiesto Latinoamericano en 1948-49, plantea la gran tesis de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Esa tesis se alimenta del industrialismo y de algo de un nacionalismo de esos pensadores a los cuales hice referencia, y plantea que el sistema internacional tiene un centro y tiene una periferia. Ese centro concentra los frutos y los beneficios
de la riqueza y del progreso técnico del mundo. Es decir, el sistema es netamente concentrador y centrípeto. Hay fuerzas que chupan las riquezas de la periferia hacia el centro. Otro detalle, el subdesarrollo de la periferia y el desarrollo del centro no están atados a una escalera o una etapa. El subdesarrollo no sería entonces una etapa del desarrollo. El subdesarrollo es más bien la manifestación periférica del desarrollo del centro. El subdesarrollo es la secuela periférica del desarrollo del centro. El planteamiento de la CEPAL, que ustedes lo conocen, es que nosotros, periféricos, somos exportadores de productos primarios y importadores de productos manufacturados que vienen del centro. Es decir, nosotros producimos harina, vendemos al centro y le compramos pan. Y ese proceso, a lo largo de los años, según la CEPAL, tiene una tendencia problemática, que es la siguiente. Cada vez nosotros necesitamos vender más harina para comprar la misma cantidad de pan. Es decir, nosotros como productores y exportadores de productos primarios estamos condenados al subdesarrollo. Y la salida para eso es obligatoria y necesariamente la industrialización periférica. A partir de entonces, aprovechando la situación de crisis internacional, lo que Eric Hobsbawm llamó de era de la catástrofe entre 1914, el inicio de la Primera Guerra, y 1945, el final de la Segunda Guerra, en esa era de la catástrofe, nuestros países empezaron proyectos de industrialización volcados hacia adentro. Como ustedes lo recuerdan, hubo un colapso del modelo primario exportador y hay un espasmo industrializador en algunos países de nuestra América. Se llama la atención mucho para los casos de Brasil, con Getúlio Vargas, Argentina, de Juan Domingo Perón, y México, de Lázaro Cárdenas. Esos tres proyectos serían como el gran ejemplo o el gran modelo de lo que fue un proceso de industrialización nacional, organizado, planificado, orientado por el Estado. Eso se llamó el nacionaldesarrollismo. Entonces, esa experiencia, y mi planteamiento es presentarles una diferencia radical, entonces, entre tres posibilidades que tenemos. La primera es seguir siendo países exportadores de primarios, seguir profundizando la dependencia. Ese planteamiento, que al fin y al cabo es la propuesta liberal y librecambista de Smith y de Ricardo, que nosotros tenemos una vocación, nuestra vocación es producir alimentos, nuestra vocación es producir insumos básicos, y la vocación del centro es producir aviones, computadoras, maquinaria. Esa historia de la vocación entonces fue interrumpida por la CEPAL. La CEPAL desmiente, junto con el argumento de List y de Manuel Lesco, la idea de que nosotros tenemos que ser eternamente exportadores de producto primario. Es decir, ahí se elimina la opción entre industrializarse o no. Hace 60, 70 años. Se elimina por medio de la CEPAL, con el argumento cepalino, estructuralista, se elimina la opción entre industrializar o no. Nosotros sí tenemos que industrializarnos, ese es el planteamiento. Ahora, hay una propuesta o hay un segundo camino que les estaba comentando, que es el nacionaldesarrollismo, que es la experiencia que se relata aproximadamente entre 1930, cuando empieza el primer gobierno de Getúlio Vargas, y 1955, cuando se derrumba por un golpe el presidente Juan Domingo Perón.
Es decir, ese proceso nacional desarrollista tendría o habría vigorado en América Latina, sobre todo en esos 3 países, durante esos 25 años. ¿Qué pasa entonces? Hay una reorganización del sistema internacional después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos finalmente asume la hegemonía del sistema. Y esto para nosotros, periféricos, latinoamericanos, tiene un gran impacto. Es muy distinto la posición que asumía Inglaterra y la posición que asume Estados Unidos. Además, Inglaterra es una isla con tierras limitadas, población limitada, toda la limitación que tiene una isla, lejana de nosotros, y acá un país continente como Estados Unidos, productor de bienes primarios también, con una acción desde 1900 de anexación o de ensañamiento hacia nosotros, desde la doctrina Monroe o desde el corolario Roosevelt, ¿no? Entonces es muy distinto para nosotros estar bajo hegemonía americana. Empieza entonces, a partir del posguerra, del post-segunda guerra, una acción de Estados Unidos muy clara de cortar la cabeza de los proyectos nacional desarrollistas de América del Sur o de América Latina. Y eso fue efectivamente lo que sucedió con el suicidio de Getúlio Vargas en 1954, con el golpe contra Perón en 55 y el aislamiento de Cárdenas en México. Y ahí surge una tercera opción, que es el camino que nosotros venimos trillando hasta hace muy poco, o quizá hasta ahora, que es la industrialización bajo orientación de las transnacionales. Esto gana fuerza e impulso a partir de 1955 o más aún a partir del inicio de los gobiernos de las dictaduras militares inauguradas de manera simbólica, podemos poner el año de 1964 en Brasil. Es decir, estamos hablando de una posibilidad de industrializarse o no, supuesto negado, habría que industrializarse, a partir de ahí se abre una bifurcación. Industrializarnos bajo orientación del Estado, planificación, intervención, protección, impulso, o dejarnos llevar por el capital extranjero, por las inversiones extranjeras y por las transnacionales. A partir de los 60 fue lo que ocurrió, fue lo que vigoró en nuestra región. Una industrialización dependiente, una industrialización importadora, importadora de tecnología, importadora de insumos, que envía remesas de lucro crecientes al exterior y que no soluciona para nada nuestro problema de dependencia ni de desarrollo, sino que, como decía el rector a pocos minutos, esa industrialización dependiente lo que hace es profundizar nuestro subdesarrollo. Este proceso, para no tardar y no aburrir con cuentos, incluso por el tiempo, este proceso dura aproximadamente hasta los años 80, cuando hay un gran cambio también en el escenario internacional, ya marcado por el fin del Bretton Woods en los años 70 y por el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos a fines de los 70, que genera la explosión de nuestras crisis de la deuda externa, cuya expresión inicial fue la moratoria de México, el 82. A partir de ese momento, nosotros que tenemos vigorando ahí, en ese entonces, el proceso de industrialización dependiente, orientado por las transnacionales, es como si poco a poco fuera cambiando el paradigma de nuevo, y eso es muy interesante pensarlo. Durante los años 80 y durante los años 90, lo que hay es un retroceso, mismo en el proceso de industrialización dependiente. Hay crisis profunda en los 80,
y en los 90, como ustedes estudiaron, se acuerdan, nosotros tuvimos que renegociar las deudas externas en los 90 con los planes de ajustes fiscales, con los paquetes internacionales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y el proceso ese de industrialización se frena, mismo ese proceso dependiente. Eso genera una crisis, un colapso que ustedes vivieron, conocen, que resultó en los años 2000 en una especie o una suerte de giro en la región con gobiernos que planteaban superar ese momento de los años 90. Vale decir, aunque no haya afirmado, pero uno se da cuenta que en los 90 regresan Smith y Ricardo con todo. La idea del ALCA que fue enterrado en Mar del Plata, en aquel estadio de fútbol después de la reunión de los presidentes, la idea de los tratados de libre comercio, ahora la idea de la Alianza del Pacífico, es decir, sin duda renace en el mundo y en la región Smith y Ricardo y el librecambismo. Mi provocación para el público, para ustedes, los profesores, los estudiantes, que pensemos es que es como si la historia diera vueltas, pero no el mismo plan, como dando vueltas en espiral. Hay situaciones parecidas, como ahora la gran crisis internacional. Hay una fuerte demanda de productos básicos en ese momento, que es distinto de aquel momento de los años 29. Ahora hay una tentación muy grande. Ojo con eso, porque hay una tentación muy grande que nuestros países vuelvan a ser primarios exportadores, porque hubo una contratendencia en aquella situación apuntada por Prebisch, es decir, los precios de los insumos, de las materias primas, están aumentando o estuvieron aumentando hasta hace poco, y el precio de los productos manufacturados venían bajando por la alta productividad china. Es decir, ahí hay un cambio, hay una mudanza. Sin embargo, mi provocación es la siguiente. Nosotros tenemos delante de nuestros ojos, de nuevo, la posibilidad de profundizar la dependencia con la exportación de productos primarios, profundizar el subdesarrollo en nuestra condición de países suministradores de insumos básicos al centro e importadores de manufacturas. Esa es una opción que vuelve, aunque estuviera negada en 1940, en 1950, ahora vuelve. Y otro cuento que vuelve con mucha fuerza es el papel de las inversiones extranjeras directas, que si nosotros no tenemos precaución, cuidado y mucha atención, puede profundizar aún más nuestro carácter primario exportador y dependiente. En este sentido, en mi interpretación, nuestro camino debería ser estudiar, pensar, debater, y por eso la importancia de esa iniciativa acá, sobre las formas de industrializarnos de manera más autónoma, más soberana, sin tantos beneficios al capital que viene, sin tantas exenciones de impuestos, de tributos, sin tantas donaciones de terrenos, de facilidades, sin tanta permisividad para que remitan esos lucros al exterior y la plata no quede acá. Y también está la propuesta importante, la idea de la integración regional. Es decir, hay países que no tienen escala suficiente para hacer un proyecto de industrialización X y con la integración regional pudieran hacerlo. Imagínense Uruguay, un país que tiene menos de 4 millones de habitantes, ¿cuál es la viabilidad de poner una industria siderúrgica o una industria automovilística? Porque el mercado interno es muy limitado. Entonces eso puede sí ser utilizado si es una plataforma para exportación para los países vecinos. ¿Qué
Quisiera hablar un poco sobre la experiencia de Venezuela, porque era la propuesta, una de las propuestas que yo tocara el tema de Venezuela. Y entonces hablo un poco y después dejo para los que tengan más curiosidad puedan preguntar más. Primero, hay que llamar la atención para algo que a veces nos pasa, que es lo que el presidente Lula llamó en Brasil de herencia maldita que había recibido de los gobiernos anteriores. Esa herencia maldita, si nosotros no la estudiamos, si nosotros no la conocemos, nosotros no tenemos capacidad de interpretar logros que se hicieron en los 2000 para detener aquel problema. Por ejemplo, nuestros países tienen grandes contratos de suministros, de insumos básicos y materias primas de 40 años, firmados en los años 90. Es decir, nosotros tenemos una herencia maldita, según el presidente Lula da Silva. En ese sentido, si nosotros no interpretamos bien el grado del problema que había hasta los 2000, como que menospreciamos algunos cambios y algunas situaciones que tenemos hoy. Les comento que, como ustedes lo saben, la gran riqueza de Venezuela es el petróleo. Hace 100 años exactamente se descubre, se empieza a explorar el pequeño campo en el lago de Maracaibo, y desde entonces se genera un problema estructural en la economía venezolana que los economistas suelen llamar de enfermedad holandesa. Es decir, hay un proceso acelerado de entrada de dólares en la economía nacional, y el dólar se hace barato en Venezuela y las importaciones se hacen baratas. Es un problema estructural que, si el Estado no lo sabe resolver o arreglar, se profundiza un proceso de desindustrialización, porque el dólar barato dificulta las exportaciones y facilita las importaciones. En ese sentido, Venezuela se ha transformado en los últimos 100 años en un país importador de todo. Hoy día ustedes prenden el noticiero y el noticiero dice que falta eso, falta aquel otro. Yo comentaría lo siguiente: hace 100 años, el petróleo, por el medio ese que les comentaba, de la sobrevaluación de la tasa de cambio real, es decir, el dólar barato, asfixió la agricultura y la industria venezolana. Venezuela importa lechugas hace 100 años. Venezuela importa lechugas, importa helado, importa huevos. Imagínense ropa, imagínense maquinario, tecnología. Eso no es un problema de ahora, es un problema de hace 100 años. Entonces lo que hay es que hacer frente a ese problema sin controlar la mayor riqueza del país. Hasta 2003 el gobierno empieza, el 99, solamente el 2003 el gobierno venezolano, el Estado, asume el control sobre PDVSA, ¿no?, la empresa estatal. Eso se llamaba un Estado dentro del otro Estado, es decir, PDVSA era un Estado dentro del Estado. PDVSA escogía el ministro de Energía y no al revés. No era el ministro de Energía que escogía el presidente de la empresa, era el presidente de la empresa, el hombre más poderoso de Venezuela, que escogía quién era el ministro. Y de vaina escogía el presidente, si lo dejaran. Es decir, hay una suerte de meritocracia en torno de esa estatal que le hace costoso al Estado apropiarse de la renta petrolera. Todo en Venezuela está relacionado con la apropiación y la distribución de la renta petrolera. Esa es la nota fundamental. A partir del 2003, entonces, empieza un largo proceso de retomada de la soberanía petrolera que posibilita incluso iniciativas como Petrocaribe, Petrosur, Petroandina, el ALBA, es decir, una serie de iniciativas, lo que se llamó en algún momento la diplomacia petrolera, que posibilita al Estado venezolano tener musculatura
para empujar dos procesos simultáneos, y con eso termino. Por un lado, el pago de la inmensa deuda social acumulada durante 500 años y profundizada en los años 80 y en los años 90. En Venezuela, muchas personas no habían tomado leche, no habían comido carne, nunca había ido al médico. Eso no es un detalle. Eso es el grado de transformación que hace algunos años la ONU le da a Venezuela el título de territorio libre de analfabetismo, por ejemplo. Los niveles de índice de desarrollo humano aumentando. El grado de distribución de los indicadores del Gini, el indicador ese de la distribución, disminuyendo. Hoy el más desigual de América Latina, según la CEPAL. Y eso es algo que no se habla que está faltando papel higiénico en Venezuela. La economía, quisiera reforzar esa idea, la economía es economía política. Aquí hay imperialismo, aquí hay clases sociales, aquí hay intereses, hay quienes ganan, quienes pierden. Si no, como decía el profesor rector, nosotros quedamos dando vueltas en tecnicismos. La economía es política y hay intereses políticos en juego. La otra pierna, si la primera es el pago de la deuda social, la otra pierna en Venezuela es un esfuerzo por diversificar la estructura productiva del país. Con mucha dificultad, extrema dificultad, heredada de 100 años de rentismo petrolero, de vivir de la renta, de ser un país improductivo, importador, rentístico. Hay un esfuerzo entonces de diversificar la producción de petróleo con refinerías, producir polietileno, polipropileno, todo es de plástico, ¿no? Todo lo que tocamos, todo lo que vemos es de plástico, y el país tiene el petróleo y tiene una petroquímica débil. Además de proyectos de industrias en el área del cemento, la siderúrgica. Les comento algo, que en los últimos 3 años se construyeron y se entregaron 600.000 residencias con el plan Gran Misión Vivienda. Entonces, provoco, ¿no? Y termino con eso. Y después hablamos un poco más, si les interesa, de Venezuela. Nosotros tenemos 3 caminos delante de nuestros ojos otra vez. Perpetuar la condición de países exportadores de primario, impulsar la industrialización dependiente, que en última instancia lo que va a hacer es generar complicaciones también, porque esa inversión extranjera que entra, y entra una vez, sale todos los meses. O el tercer camino sería no solo un papel de gobiernos, sino de universidades, del pueblo organizado en partidos políticos, movimientos sociales, y esa unión entre gobiernos, universidades, empresas estatales, bancos estatales, para promocionar un proyecto de industrialización soberana, autónoma, y que haga con que los frutos de esos procesos traigan beneficio y mejoría de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Bueno, era eso por ahora. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Luciano Wexel Severo, docente de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, Brasil.